las hormonas tiroideas. Ya, entonces ese es el tema. Entonces sabemos muy bien que las hormonas tiroideas se producen a nivel de las glándulas tiroides. Ya, y sabemos muy bien que la glándula tiroides está localizada en la parte anterior del cuello, delante de la tráquea. Está constituido por dos lóbulos y un istmo, ¿no es cierto? Ahora, desde un punto de vista histológico, la glándula tiroides tiene, ¿no?, en el interior la unidad funcional, vamos a decir, ¿no?, para que produzcan las hormonas tiroides son los folículos tiroideos. Ya estos folículos tiroideos están formados por una capa de células, ¿no es cierto? Las células que van a producir, o sea, las células foliculares que van a producir las hormonas tiroideas, ¿no? Si vemos acá, ¿no?, son esta capa, ¿no?, de células que forman parte de la unidad estructural, estamos hablando de los folículos tiroideos, y en la parte media, ¿no?, de cada uno de los folículos tiroideos tenemos una sustancia llamada coloide. Ya, estamos viendo en eso, en fin. Pero también tenemos otro tipo de células a nivel de la tiroides, porque hemos dicho en las células foliculares es donde se va a producir la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Pero también tenemos otras células, ¿no?, las células parafoliculares, ¿no?, que son las que van a sintetizar la calcitonina, ¿no? Entonces, ¿qué es? Estas vendrían a ser, ¿no?, las células parafoliculares. Ya, están acá, por fuera, ¿no?, de los folículos tiroideos. Las células parafoliculares, ¿no?, las células C también, que sintetizan la calcitonina, sabemos muy bien que la calcitonina es un polipéptido que está formado por 32 aminoácidos. Es la que va a regular, o sea, va a cumplir la función de regular el metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Ya? Pues simplemente eso. Pues lo que vamos a ir viendo ahora, es, ¿no?, cómo se produce la síntesis de estas hormonas tiroideas a nivel de las células foliculares. ¿Ya? También es bueno mencionar, por ejemplo, para llegar a producir estas hormonas tiroideas necesitamos de yodo. ¿Ya? Y este yodo, ¿no?, por ejemplo, los niños y los adolescentes, ¿cuánto de yodo necesitan diariamente? ¿No? Entonces, de 90 a 120 microgramos día. ¿Ya? Los adultos requieren de 150 microgramos día. Las mujeres embarazadas requieren mayor a 200 microgramos día, ¿no?, de yodo para llegar a producir la síntesis de estas bacterias. ¿Ya? Entonces ese es el requerimiento de yodo que requerimos fundamentalmente, ¿no?, para la síntesis de las hormonas tiroideas. Ahora, estas fuentes, ¿de dónde pueden originarse? Por ejemplo, del yodo, de los alimentos. Fundamentalmente tenemos, por ejemplo, la sal yodada, es una fuente principal, ¿no? Sabemos muy bien que a nivel de la tierra hay poca, porque se captan alimentos que producen por debajo de la tierra, captan yodo. Entonces, pero sabemos también que hay poca cantidad de yodo. Pues por esa situación, ¿no?, se ha incluido, por ejemplo, para prevenir fundamentalmente el bocio, ¿no? Antes, por ejemplo, hace 50 años atrás, pues era, por ejemplo, vamos a decir, era normalmente ver a una paciente con su coto, ¿no?, el bocio. Entonces se respondía más bien cuando veía, ¿no?, a una persona que no tenía. Entonces, por eso, justamente para eliminar, o sea, erradicar, ¿no?, esa enfermedad, se ha introducido, ¿no?, la sal yodada, ¿no?, la sal del yodo. Pues por eso es que actualmente ha ido disminuyendo este tipo de enfermedad, ¿no?, ¿ya? Entonces, de los alimentos, también a nivel de las células tiroideas, también se vuelve a utilizar el yodo. Una fuente serían los alimentos, en este caso la sal yodada, ¿no? A través de la sal yodada estamos introduciendo el yodo. Otro, la glándula tiroides, o sea, las células tiroides igual proporcionan, una vez que liberan las hormonas tiroides, igual va a haber una desyodación, vamos a ver ahorita, igual nos van a proporcionar, pero lo vamos a reutilizar también ese yodo. Otra fuente son a nivel de los tejidos. En los tejidos también, por ejemplo, la T4 se convierte en T3, ¿no?
Entonces, ahí también hay una desyodación. Entonces, ese yodo se vuelve a desutilizar. ¿Ya? Entonces, son las tres fuentes, ¿no?, de yodo para que las células tiroideas puedan sintetizar la hormona tiroidea. ¿Ya? Pero también el exceso de yodo también se elimina de nuestro organismo. Ya sea, ¿no?, ese exceso puede nuevamente ser captado por la célula tiroidea, ¿no?, por las células foliculares, o si no, puede ser eliminado por la orina. Un 90% del yodo se elimina por la orina. ¿Ya? Entonces, hemos hablado del aporte y hemos hablado de la eliminación del yodo. ¿Ya? Las hormonas tiroideas, ¿cuál es la función principal? Uno, en el crecimiento y el desarrollo de nuestros tejidos, ¿no? También es importante en los procesos metabólicos. Es importante, por ejemplo, para la expresión génica. ¿Y la expresión génica en qué consiste? Simplemente es la síntesis de proteínas. Van a ir viendo también mañana las funciones específicamente de las hormonas tiroideas en el metabolismo, por ejemplo, de los carbohidratos, de los lípidos, ¿ya?, y de las proteínas. ¿Ya? Entonces actúa también en esas funciones. Ahora, ¿cómo se produce la síntesis de las hormonas tiroideas a nivel de las células foliculares? Acá, por ejemplo, tenemos yodo a nivel extracelular. Entonces, este yodo que se encuentra a nivel extracelular va a ser captado. Entonces, aquí va a ocurrir la captación al interior de la célula folicular, ¿no? Pero en este mecanismo de captación va a haber un mecanismo de transporte, ¿no? Entonces, donde va a participar, ¿no?, la bomba de sodio, potasio, la bomba de la ATPasa. ¿Ya? Entonces, por este mecanismo de transporte activo, entonces se va a introducir el yodo. Entonces, el yodo va a ser transportado a nivel de la célula, en el citoplasma de la célula folicular, por la pedrina, ¿no? Esta es la que la transporta, ¿no?, la pedrina, hacia, esta es la parte basal de la célula folicular y esta es la parte apical. Entonces, ¿dónde se va a producir justamente la formación de las hormonas tiroideas? En la zona apical. Entonces, por eso es que este yodo es transportado por la pedrina hacia la parte apical de la célula folicular, para posteriormente, una vez ya, si ven ustedes, esta es la zona apical y también está relacionada con la zona coloidal, ¿no?, lo que estamos viendo acá, es el coloide, ¿no? Entonces, la zona apical está en relación con el coloide. Entonces, acá lo que va a ocurrir posteriormente, va a ocurrir una oxidación, ¿no? Pero para que ocurra esta oxidación, vamos a requerir ¿de qué? De la peroxidasa tiroidea, que es una enzima. Pero a su vez vamos a requerir del peróxido de hidrógeno. ¿Ya? Entonces van a participar, o sea, si ven acá está con carga negativa y está con carga positiva, ¿no? Entonces, pero este peróxido de hidrógeno, ¿de dónde se va a originar? Del natrióxido, ¿no? Y aquí está en forma oxidada, ¿no? Entonces, y vamos a requerir de oxígeno. ¿Ya? Entonces, es lo que va a ocurrir. Y esto está, no, aquí el peróxido se está formando en la célula folicular y luego recién está saliendo el peróxido. Y aquí, a través del peróxido más la enzima está produciendo que el yodo tenga carga positiva. Entonces, está produciendo una reacción de oxidación. ¿Ya? Entonces, es lo que está ocurriendo. Ya, entonces, aquí la oxidación. Aquí hemos hablado de la captación. Entonces, aquí estamos hablando de oxidación. Y tenemos aquí a la tiroglobulina, que es fundamental, ¿no?, para el acoplamiento y la iodación de los MID, ¿no?, y de los DIP, por ejemplo, que es simplemente la MID es la monoiodotirolina y la DIP es la diiodotirolina. Entonces, ¿no?, estamos viendo aquí. Entonces, la tiroglobulina, ¿dónde se sintetiza? Igual que en la célula folicular, en el interior de la célula. Y posteriormente sale hacia el coloide. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, la tiroglobulina. Entonces, acá está haciendo la iodación, este yodo, ¿no? Este yodo. ¿Para formar qué? La MID, la DIP, ¿no? La MID, la DIP se está formando. Para posteriormente, acá se va a acoplar, a su vez,
se va a unir la MIT con DIP para formar la hormona tiroidea T3, ¿no? Y la hormona tiroidea T3, la triiodotironina, ¿no? Y cuando se unan dos DIPs, van a formar la T4, la tetraiodotironina, también llamada tiroxina. ¿Ya? Pues así sucesivamente, ¿no? Y aquí, si vengan, no todos se van a unir, ¿no? Entonces van a ver, sigue acá. Entonces acá hay una fase de acoplamiento, acá hay una fase de oxidación, ¿ya? Entonces una vez que ya tengamos, ¿no? T4, T3 y continuamente, ¿no? Las MIT, las DIP, pues va a ver lo que es la fagocitosis, ¿no? Todo esto está ocurriendo en la parte apical, ¿no? De la célula, ¿no? Entonces, por fagocitosis y pinocitosis se va a introducir, ¿no? La tiroglobulina, y aquí lo que va a ocurrir va a ser la hidrólisis, ¿no? Hidrólisis de la tiroglobulina. Pues acá está ocurriendo, ¿por qué? Por los lisosomas, ¿no? Por los lisosomas. Al hidrolizar a la tiroglobulina, lo que vamos a obtener, esta es una glucoproteína que está tiene un peso de 660 tantos, ¿ya? Y dice que está constituido por más de 5000 aminoácidos, ¿no? Entonces esta tiroglobulina es una glucoproteína. Entonces, al hidrolizarse, al degradarse, pues lo que vamos a obtener acá, por ejemplo, van a ser T3, T4, vamos a obtener los MIT, ¿no? Los DIP, ¿no? Entonces la T3 y la T4 posteriormente van a salir de la célula corporal al espacio extracelular, ¿no? Y allá va a ir a cumplir su función, ¿no es cierto? Pero todo este mecanismo, ¿no? De biosíntesis está estimulado fundamentalmente ¿por qué? ¿Por qué es estimulado? TSH, ¿no? Por la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Que se produce a nivel de la hipófisis, ¿no? En la adenohipófisis en todo caso, ¿no? Pero también hay una hormona liberadora, ¿no? De la hormona estimulante de la tiroides, ¿no? La DLH, ¿no? Que esta se produce en el hipotálamo. Entonces este sistema de regulación no dependiendo, porque hay una retroalimentación negativa, ustedes han podido ver, ¿no es cierto? Positiva y negativa, dependiendo de la cantidad de hormonas tiroides que existen a nivel extraplasmático, ¿no? Se va a empezar a liberar o a disminuir su liberación, ¿ya? Después, aquí, ¿no? Entonces, si ven, por ejemplo, ya sale la T3, la T4, ¿no? Y para ya cumplir su acción, lo que hemos dicho que puede ser en el desarrollo, ¿no? Y crecimiento de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, desarrollo del cerebro, desarrollo de los tejidos, ¿no? Regulación de los procesos metabólicos, que van a ver al detalle eso mañana. Entonces, la T3, la T4. Entonces, aquí tenemos las MIT, las DIP. Aquí va a existir un proceso de desyudación por una enzima, la desyudasa. Entonces, aquí los MIT, lo que vamos a obtener de los MIT van a ser varias tirosinas, ¿no? Y vamos a obtener nuevamente. Entonces, aquí se está reutilizando este. ¿Ya? Como pueden ver, simplemente esa es la biosíntesis, ¿no? De las hormonas tiroideas. ¿Ya? Entonces, mañana van a hablar de las acciones de las hormonas tiroideas a nivel de los diferentes procesos metabólicos. ¿Ya? Simplemente es eso. Que esta síntesis simplemente. Bueno, hasta que